Voy a hablarles un poco acerca de qué es un vector. Dentro del área de la física se le conoce como vector a un segmento de rectas en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino también de dirección, como es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Ese rasgo de contar con dirección es el que distingue las magnitudes vectoriales de las escalares. Además, un vector se puede representar en un plano cartesiano mediante un conjunto de coordenadas que son las x y las y. Hay dos tipos de magnitudes, está la magnitud escalar y la magnitud vectorial. En el caso de la magnitud escalar, esta no posee dirección ni sentido, es decir, aquellas magnitudes que solamente se expresan en una cantidad o una unidad de medida, por ejemplo la masa, el volumen, la temperatura. Para el caso de la magnitud vectorial, esta es muy diferente a la magnitud escalar. ¿Por qué? Porque esta sí posee dirección y sentido, además también posee un punto de aplicación. Algunos ejemplos que podemos citar sería la velocidad, la aceleración y la fuerza y también el desplazamiento, entre otras. Características de un vector. Para que un vector exista debe poseer ciertas características como la magnitud, la dirección y el sentido. La magnitud de un vector indica el valor numérico del vector a través de una unidad de medida. La dirección, por lo general los vectores poseen una dirección y pueden representarse mediante un plano cartesiano rectangular entre cuatro cuadrantes y la división de 90 grados de cada uno. El lado positivo comienza a partir del eje X. Y sentido, para representar el sentido de un vector, se le asigna una punta de flecha e indica hacia dónde se dirige dicho vector, donde libremente puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería un vector en el plano. Tipo de vectores. Vectores coplanares son aquellos vectores que están sobre el mismo plano. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña imagen. Vectores no coplanares, como lo dice su nombre, son los vectores que no están en el mismo plano. Ahí tenemos una pequeña imagen como ejemplo. Vectores libres son aquellos vectores que no poseen un punto de aplicación en particular. Ahí tenemos una pequeña imagen. Vectores colineales son aquellos vectores que se encuentran en la misma dirección o línea de acción. Aquí tenemos un ejemplo. Vectores concurrentes o angulares. Estos vectores concurrentes son aquellos vectores que se cruzan en algún punto sobre la misma dirección o línea de acción y asumen también el nombre de vectores angulares porque son aquellos que forman un ángulo entre ellos. Como tal, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Propiedades de los vectores. Pues como primera tenemos la igualdad de los vectores. Se dice que los vectores son iguales siempre y cuando su magnitud y dirección y sentido también sean iguales. En la suma de los vectores solamente se pueden sumar dos o más vectores si tienen las mismas unidades de medida, es decir, la fuerza con fuerza, aceleración con aceleración, etc. Pero también se pueden sumar un vector de desplazamiento con uno de fuerza. Resta de vectores. Un vector es negativo si ésta tiene la misma magnitud y dirección, pero su sentido es contrario. Ley conmutativa de la adición de vectores. Al momento de sumar vectores, no importa de qué forma se sumen, los resultantes de dicha adición no alterará el resultado. Es lo mismo sumar un vector A con un vector B que decir que un vector B está sumando un vector A. Propiedades de vectores libres. Los vectores no se modifican si estos se trasladan paralelamente a sí mismos. Esta propiedad es importante ya que no permite realizar ejercicio de manera gráfica usando métodos como el paralelogramo, el polígono y el triángulo. Bueno, vamos a calcular las componentes rectangulares del siguiente vector. Entonces, para calcular las componentes del vector, vamos a dibujar el siguiente triángulo rectángulo en donde la magnitud del vector es la hipotenusa del triángulo rectángulo y los componentes del vector son los catetos del triángulo rectángulo.
Bueno, vamos a comenzar a calcular los componentes x del vector, y para eso vamos a observar que este componente es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, vamos a tener que la componente en x del vector es igual a la magnitud del vector que multiplica al seno del ángulo, es decir, 50 metros que multiplica al seno del 30 grados, y al realizar esta multiplicación tenemos que es igual a 25 metros. Ahora vamos a calcular la componente en y del vector. Para eso tenemos que observar que esta componente es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, vamos a tener que la componente en y del vector es igual a la magnitud del vector que multiplica al coseno del ángulo, es decir, 50 metros, que multiplica al coseno del ángulo, o sea, de 30 grados. Y al realizar las operaciones es igual a 43.3 metros. Otra forma de calcular los componentes del vector es considerando el ángulo que forma con respecto a la horizontal. Entonces, ahora vamos a calcular los componentes del vector usando el ángulo que forma con respecto a la horizontal. Entonces, como este ángulo de aquí mide 90 grados, entonces vamos a tener que el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal es de 60 grados. Ya que sumando 30 grados más 60 grados es igual a 90 grados. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a formar el siguiente triángulo rectángulo, donde la magnitud del vector es la hipotenusa y sus componentes los catetos del triángulo rectángulo. Y comenzamos a calcular la componente en x del vector. Para eso, como esta componente es el cateto adyacente al ángulo de 60 grados, vamos a tener que la componente en x del vector es igual a la magnitud del vector que multiplica al coseno del ángulo, es decir, que es igual a 50 metros que multiplica al coseno de 60 grados. Y al realizar esta operación nos da 25 metros. Ahora vamos a calcular la componente y del vector, y para eso ya sabemos que esta componente es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, vamos a tener que la componente y del vector es igual a la magnitud del vector que multiplica el seno del ángulo, es decir, que es igual a 50 metros que multiplica el seno de 60 grados. Y al realizar las operaciones, este es igual a 43.3 metros. Redondeamos a un decimal y entonces, para concluir, usando cualquiera de estos dos ángulos, el de 30 grados o el de 60 grados, llegamos a que la componente x del vector es igual a 25 metros y su componente y es igual a 43.3 metros.